¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de In Situ. Hoy vamos a estar conversando con la licenciada Angélica Castro, quien es realizadora e integrante de la productora de contenidos audiovisuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. El motivo central de la conversación es la posibilidad de compartir un trabajo audiovisual denominado Doctor Custer y que cuenta la historia de un importante hombre para la zona norte de la provincia de Santa Cruz. A conocer la historia y también opiniones sobre lo que es realizar en esta parte del mundo. Ahí vamos. Angie Castro, realizadora de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a pocos días de conmemorarse el Día del Documentalista, nos parecía importante también conocer esta arista de producción audiovisual que desde hace ya varios años viene teniendo la Universidad Pública y Gratuita en Santa Cruz, y con una fecha coincidente con lo que va a ser el estreno del último documental que se ha hecho. Pero antes de meternos en tema, quiero consultarte cómo va llevando este tiempo, ya 60 días o más, incluso, depende de cada caso, de este aislamiento social preventivo y obligatorio, pero ¿cuánto contribuye este tiempo de aislamiento para pensar, para enfocarse en nuevos proyectos, definir nuevas ideas que seguramente andaban dando vueltas? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Facundo? La verdad que este es un momento tan distinto y tan raro para todos, ¿no? Porque nos tocó vivir esta época que realmente totalmente impensado. Creo que nadie se imaginó ni ensayó un pensamiento de qué podría llegar a pasar si nos tocaba una pandemia, ¿no? Siempre vemos en las películas de zombies y las películas de contagio, y bueno, pero nunca nos imaginamos que a nosotros nos podía llegar a tocar, que podíamos llegar a estar en esta situación. Entonces, calculo que cada uno fue ensayando y como pudo fue saliendo adelante, llevándolo lo mejor posible. 27 de mayo es como una especie de doble fecha conmemorativa importante para el documental argentino, por un lado, en este homenaje a Fernando Birri, pero por otro lado, coincidentemente con la desaparición de Raimundo Gleiser. Dos importantes referentes del documental, género en el que uno puede, más allá de conocerte por lo que has venido contando, incluso por este proyecto que viene en desarrollo, en el que te has volcado o se ha volcado parte del trabajo de los últimos años. ¿Por qué el documental? Porque creo que el documental es una herramienta muy importante para la sociedad, para la universidad, y la universidad que vive en articulación con la comunidad, de dar a conocer historias propias, historias desde un lugar de la reflexión, del compromiso social y la necesidad de conocernos como actores de una comunidad. Creo que en la ficción, que es muy linda y realmente es apasionante trabajar en una ficción, creo que es otra forma de narrar y otra forma de contar que lleva además otro proceso y además otra inversión. Creo que el documental es una herramienta poética, creativa, que nos permite mostrar una realidad desde otro lugar, ¿no? Desde una realidad pasada, una realidad presente, con una proyección y una idea, sobre todo, sobre un tema, sobre un personaje, sobre una situación. Creo que el documental es un formato, en realidad, un género, o un formato al que le guste llamarlo como cualquiera de los dos, que a nosotros nos ha ayudado muchísimo a conocer nuestro territorio, a conocer nuestros personajes, a involucrarnos con nuestros personajes y saber desde otro lugar cómo contar una historia utilizando otras herramientas, ¿no? y otros procesos y otros elementos. En el Día del Documentalista nos pareció interesante hacer este estreno, pero justamente para rescatar esta importancia que tenemos con respecto a la actividad del documentalista.
para nuestra región, para nuestra zona, que es una zona que está aún muy poco explorada, que hay muchísimos documentales sobre nuestro lugar y sobre todo que tienen que ver con el turismo, el paisaje, pero hay una zona que es explorada, pero muy levemente, que es sobre los personajes que hicieron historia en los pequeños lugares de nuestra provincia. Estos personajes que forjaron nuestra historia desde otro lugar, desde el hacer diario, desde el compromiso diario, desde el servicio, y desde ese lugar nos parece muy interesante poder revalorizar estos personajes. Y en este caso ingresa en esta posibilidad de contar la historia del doctor Custer. ¿Quién es y cómo surge la posibilidad de poder desandar el camino de este médico alemán que no hace poco, sino muchos años fue muy importante, no solo en la ciudad en donde vivía, en Pico Truncado, sino en la zona norte de la provincia de Santa Cruz? La historia del doctor Custer fue en realidad rescatada por el equipo de patrimonio regional cultural de la Unidad Académica Caleta Olivia, que es liderado por la profesora Magíster Patricia Sampaoli, con un equipo de trabajo que viene hace muchos años rescatando la historia del lugar, de las estancias y de los personajes que forjaron nuestra historia en esta región, en la zona noreste de Santa Cruz. En un intercambio con algunos de los pioneros y de algunas de las personas que viven en Pico Truncado, surge la relación con la doctora Delía. La doctora Delía busca en la universidad el apoyo para rescatar la casa del doctor Custer, que ella había heredado por los anteriores dueños. Esta casa es una casa que aún está y se conserva con parte de sus elementos de trabajo, con sus muebles, con todas sus pertenencias, y de alguna manera fue un proyecto muy interesante para el área de patrimonio, que empezó a trabajar en este personaje, en descubrir quién era el doctor Custer. Nosotros, los más jóvenes, no conocemos a este doctor porque fue un doctor que falleció en el año 79. Fue un doctor que estuvo trabajando desde el año 1930, aproximadamente 30-32, según algunos documentos, en adelante, y nunca dejó de trabajar. Siempre fue un personaje silencioso, un personaje que era allegado a sus vecinos, allegado en el sentido de lo cotidiano, ¿no? del contacto personal de un vecino que vivió en el centro de la ciudad de Pico Truncado. Entonces era un personaje invisible, alguien que no, digamos, no se conocía mucho de él, porque además no tuvo familia, entonces no dejó hijos, no dejó legado. Entonces de esa manera fue como alguien como muy invisible, pero a la vez tan importante para la región y tan importante para la ciudad de Pico Truncado, que se elevó un monumento en su nombre, que está en la entrada de Pico Truncado en la estación de trenes, antigua estación de tren, ¿no? De Pico Truncado. Bueno, de esta manera el grupo se empezó a interesar, se empezaron a hacer estudios y recabar información de él a través de su documentación, de sus cartas, muchas cartas que él había recibido de Alemania. Es mi gato. Y de esa manera empezó a investigar este personaje. Se llegó a escribir una primera biografía de él, que yo participé en la escritura de esa biografía con la profesora Sampaoli, y desde ahí es que surgió este interés en contar la historia de otra forma, a través de un documental. Mostrar sus documentos, mostrar su fotografía,
mostrar todo lo que él había hecho en tanto tiempo. La gente que lo conoció, la gente que estuvo en sus manos, la vida de esta gente que estuvo en sus manos, eh, la cantidad de gente que él hizo venir al mundo, los partos que atendió, con los médicos que trabajó, en los hospitales que estuvo en la salita de Cañadón Seco, trabajó acá en el hospital en Caleta Olivia, en articulación con los médicos de Caleta. Fue un médico que atendió en las estancias, en la zona alrededor de Pico y hasta la zona de Las Heras. Entonces, cuando se comenzó a indagar sobre la gente que lo había conocido, surgieron historias muy interesantes con respecto a él. Y todo esto era parte de la historia santacruceña. Entonces, ¿cómo se une la historia de un personaje con nuestros comienzos como región, con nuestros comienzos como una ciudad que empezó a crecer? Y estas historias, ¿cómo quedaron en la memoria de sus pioneros, en la memoria de esta gente que aún vive y que en ese momento eran chiquitos cuando él trabajaba y que lo conocieron y que fue su médico? Y bueno, y estos recuerdos nos retrotraen a una época distinta en la región, una época que había otra forma de comunicarse, otra forma de vivir, donde los valores eran diferentes o que otras cosas tenían más importancia, ¿no? Los vínculos tenían otra importancia también. Entonces, de esta manera es una forma muy interesante de poder retratar otra historia de nuestra Santa Cruz, que la tenemos olvidada, que no olvidada, pero sí como que está todavía guardada en los muros de las casas de esa época, está resguardada en las fotografías de esa época, en papeles, ¿sí? Pero nosotros necesitamos reconstruirla de otra manera para que las nuevas generaciones puedan conocer esa Santa Cruz de ese momento. Y es parte del objetivo que tenemos como realizadores y como trabajadores de una universidad nacional. Esta universidad que está en Santa Cruz, que es de Santa Cruz, es importante que nosotros podamos rescatar estas historias, contarlas y que nos ayude como sociedad a poder valorizar esta gran historia que nosotros tenemos en nuestra región. Eso es parte de nuestro objetivo y de nuestra razón dentro de una universidad como realizadores audiovisuales. Sí, y poner además el compromiso y un andamiaje que quizás la gente no lo conoce. Estamos hablando en este caso con vos como realizadora, como directora puntualmente de este proyecto, pero actores, los lugares de la región en donde él estuvo en algún momento o que representan esa inmensidad patagónica en la que él tuvo que movilizarse para poder atender, cuidar, sanar, hacer venir al mundo, como decías, a varios de los habitantes de esta zona de la provincia de Santa Cruz, pero además todo el complemento del equipo realizativo, de lo que fue el equipo de producción, el equipo de postproducción, los equipamientos, los profesionales, los actores, toda la gente que estuvo participando, es toda gente de la región. Podemos hablar de un proyecto que desde el inicio, desde esa idea y de cómo se comenzó a gestar, hasta el final, está totalmente nutrido por personas que también están haciendo de alguna manera historia al contarlo de este santacruceño, y eso me parece que es muy importante. Ahora, queda la parte de la visualización de todo ese trabajo que seguramente a muchos les gustará volver a ver, a otros ver por primera vez. ¿Cuál es el camino que se realizará durante los próximos días de exhibición de este documental para poder invitar también a la gente para que se sume a las pantallas, a las transmisiones, y que inclusive también lo pueda ver a través de estas plataformas que tanto uso se le viene dando en estos últimos 2 meses? Sí, cuando hablaste del equipo de gente que lo realizó, que lo produjo, es verdad, yo soy solamente la cara visible en esta entrevista, pero detrás hay, no detrás mío, sino detrás del proyecto,
¿no? Porque todos trabajamos en forma paralela y eso en una misma línea horizontal, que eso me parece que fue tan productivo y tan, digamos, motivador, porque cada uno de los personajes, de los actores, no tan solo artísticos, sino, digo, actores como personas que se involucraron en el proyecto, lo tomaron como un proyecto personal. Y eso nos hace trabajar en una forma horizontal, sin una cabeza verticalista que diga qué es lo que tiene que hacer, sino cada uno trabajó desde su propio rol. Y eso fue lo más interesante, de trabajar con profesionales, compañeros, con docentes, compañeros, con estudiantes de la carrera, de la licenciatura en comunicación audiovisual de los últimos años, que estuvieron incorporando, además, no tan solo sus conocimientos que vinieron adquiriendo en estos años, sino también su tiempo y como práctica en este proyecto, ¿no? Entonces, me parecía interesante poder rescatar este grupo humano que fue el que llevó adelante el proyecto, además de las asociaciones que se sumaron, como la Asociación Civil de Amigos del Museo Casa Custer, que fueron los que nos brindaron todo el material. Además también de la población de Pico Truncado, que fueron los que participaron en la entrevista. Tenemos un entrevistado también de Las Heras. Toda esta gente que se sumó al proyecto de una manera totalmente desinteresada, ¿no? En un trabajo mancomunado con la universidad, que la universidad puso mucho de sí, en principio en los equipamientos, el tiempo de la gente que trabaja en la universidad. Es decir, es una inversión muy grande, aunque, digamos, nos haya llevado poco dinero, poco dinero real, ¿sí? El dinero está en otro, la inversión está en otro lado, en el tiempo y en la inversión y el capital social que tiene este proyecto. En cuanto al tema de la emisión, vamos al tema de dónde se emitió. Ya esto se proyectó el año pasado, en el 2019, tanto en el cine de Pico Truncado, que fue una proyección especial para la comunidad de Pico Truncado, que eran los primeros actores destinatarios de este proyecto. Y después se proyectó también en nuestro cine local, en el Centro Cultural Cacho Camino, en cine de la Asociación Mechenien, que también colaboró con la sala, para que se pueda disfrutar el proyecto acá en Caleta. Esto fue una emisión, una proyección muy interesante, porque apareció mucha gente que lo había conocido, que se sintió reflejada, que, bueno, que pudo afirmar que cada cosa que se contaba en el documental era así, fue cierta. Entonces eso nos dio muchísimo más apoyo y mayor seguridad de lo que estábamos haciendo. Y nos parecía muy importante también que esto sea visto nuevamente, pero además por otros medios, para llegar a otros lugares. Se va a proyectar por el canal local, por Canal 2, en principio, este miércoles 27 a las 20 horas. Seguido se va a emitir por Canal 9 de Río Gallegos para toda la provincia a las 22 horas. Y a partir de las 0 horas del día 28 ya va a estar abierto en YouTube, va a ser la transmisión para todos en esta plataforma. De esta manera vamos a llegar a todos aquellos que no están en la provincia, que no están en la región, y además los que estén en la región lo van a poder seguir viendo las veces que quieran y tomar de este documental la historia para poder seguir contándola a sus hijos, a sus nietos. Y bueno, y lo más importante es que es una producción hecha en nuestra región. Al final del programa vamos a poner una placa con todos los horarios, con las direcciones, tanto de la plataforma del canal de YouTube, como también para los que quieran verlo a través del canal 9 de Río Gallegos o del canal 2 Caleta Videocable. Pero quiero por último, Angie, de tu parte, una reflexión que tenga muy poco de humildad, porque
creo que debe de ser bien real, sobre esto de la importancia de poder poner en valor esta posibilidad de que personas y profesionales de la zona norte de la provincia de Santa Cruz se animen a que se cuenten estas historias, que pese a lo que muchos pueden llegar a pensar, se tiene mucho respaldo de parte de la gente que además le gusta participar, se suma y que de alguna manera destaca este esfuerzo de poder ayudar a que se conozcan las historias de vecinos que estuvieron antes y que fueron parte importante de lo que hoy vemos en nuestro desarrollo como localidades y como comunidad. Vos particularmente, en este caso, como referente de este equipo de trabajo, sos un baluarte, un valor importante en esta situación, y cuánto se es consciente de este aporte que se está haciendo, de esta historia que también se está escribiendo, en el mirar hacia atrás y reconocerla y contarla para que no se pierda ese relato, sino que se mantenga, en este caso, a través de estos nuevos formatos. Bueno, creo que nosotros como santacruceños siempre tuvimos la mirada hacia el norte, ¿no? Siempre con esa confianza en que la producción, en cuanto a la producción cinematográfica, documental, tenían que venir desde afuera a filmar y a contarnos, a confiar en que siempre tenemos mejores profesionales afuera. En cierta forma, no hay que descartarlo porque la zona de mayor producción está en Buenos Aires, en las grandes capitales, y eso es así. Pero ¿qué es lo importante en este caso? Esto es una tierra que aún está en desarrollo, que nosotros tenemos muchísimas posibilidades en cuanto a la producción y la necesidad de contar nuestras historias. Pero principalmente creo que nosotros tenemos algo a favor, que es que nosotros somos de acá y que nosotros vivimos acá y que conocemos mejor que alguien que no vive acá nuestras propias historias. Que tenemos esta capacidad de conectarnos con aquellos que conocemos y con aquellos que no conocemos, también nos podemos contactar porque seguramente conocen a alguien que nosotros conocemos. Y eso se llama capital social. Y eso es un gran aporte que nosotros podemos aprovechar y podemos fortalecer nuestras producciones. Porque esto nos ayuda realmente a que haya un gran compromiso de la población, de la gente de la comunidad y de aquellos que les gusta aportar a su historia, ¿no? Entonces, de esta manera creo que es importante que nosotros también tomemos este valor como propio, nos hagamos cargo y seamos responsables de lo que nosotros hoy tenemos a favor, que es la posibilidad de contar historias desde nuestro lugar. La tecnología realmente nos ayuda porque hay muchísimas formas de contar historias sin tener grandes equipamientos. De hecho, sin mucha cantidad de gente también. Todo depende del tipo de proyecto que uno piense hacer. No es necesario viajar a otro lado del mundo para poder hacer un documental, lo podemos hacer en nuestro lugar, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, con nuestros vecinos. Hay muchísimas historias para contar y eso creo que es lo más valioso que tenemos. De hecho, el último proyecto que estamos trabajando en la universidad corresponde justamente al barrio Parque, que es el barrio que está cerquita de la universidad, que es uno de los primeros barrios de la localidad, y que hay muchas historias también para contar de quiénes forjaron esta zona, ¿no? Esta región desde ya en otra época, que es la época petrolera. Pero la gente está dispuesta a participar. Es más, están agradecidos de poder participar, porque realmente es valorizar lo nuestro, es darle el valor que merece, y a partir de ahí esto nos ayuda a nosotros a poder
construirnos como una sociedad fuerte, como una sociedad con valores, y rescatar estos valores de la gente que forjó esto con tanto esfuerzo, y que hoy podemos disfrutar y tener gracias a esos pobladores que vinieron y estuvieron meses sin agua, no 10 días, 5 días, una semana, ¿no? Lo máximo 20 días, no, meses sin agua, hasta poder tener las condiciones de vida que realmente uno espera. Quiero agradecerte, Angie, por esta conversación, por esta posibilidad de hablar sobre algo tan lindo que se está haciendo también en nuestra caleta Olivia y en distintos puntos de nuestra zona norte de la provincia de Santa Cruz, y también que la gente se entere de que aquí hay un movimiento importante que de a poco va creciendo y que hace eso, pone en valor incluso hasta desde el aprendizaje, porque muchas veces uno va como aprendiendo sobre la marcha de esas propias historias, y eso me parece que es un aporte interesante, no tan solo para las generaciones actuales, sino para reconocer a las que estuvieron antes, como dije anteriormente, y en este caso para que las futuras también sepan dónde estamos parados y por qué somos como somos y por qué tenemos algunas costumbres o algunas formas de ser que nos pintan también como comunidad y que son también tan características. Así que agradecerte y aprovechar de invitar a toda la gente que no tuvo la posibilidad de ver este documental, que es de muy buena calidad, tecnológica, técnica y en cuanto a todo lo que es el género propiamente dicho, así que invitarlos también a que se sumen a la propuesta del doctor Custa.